Para el mismo tema, en uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró. Gracias, señor presidente. Efectivamente, a lo largo del siglo XX, la Argentina atravesó momentos de clivaje, disruptivos, que fueron configurando una historia que desembocó en una educación pública gratuita, laica y obligatoria que caracterizó a muchas generaciones de argentinos y les puso un sello muy particular incluso en relación al resto de América Latina. Uno de esos hitos históricos es la reforma del 18, que no casualmente se produce durante un gobierno del populista Hipólito Yrigoyen, tal como fue calificado por alguien que ignora la historia de la Argentina, la historia del irigoyenismo, la historia del radicalismo. Efectivamente, ese movimiento estudiantil que nació en Córdoba y se extendió rápidamente no solamente a toda la República Argentina, sino a buena parte de América Latina, fue muy importante para que el continente lograra integración. Es más, del movimiento de la reforma universitaria nacieron partidos políticos progresistas en América Latina. Por ejemplo, el APRA de Perú. Muchísimos peruanos que venían a estudiar a las universidades argentinas, particularmente en aquel entonces la de Córdoba, se nutrieron de esos valores de la reforma universitaria antiimperialista y latinoamericana, y desde esa inspiración fundaron fuerzas políticas que tuvieron trascendencia durante décadas en la vida de esas naciones. Esa reforma universitaria que incorporó el gobierno de las universidades, o mejor dicho, al gobierno de las universidades, a los claustros. Esa reforma universitaria que liberó a los estudiantes del sometimiento a una enseñanza que estaba básicamente conducida por la ideología de quienes predominaban desde el punto de vista religioso en la conducción de las universidades, y que tenía una mirada acrítica sobre la realidad social de la Argentina y la realidad política, tuvo un impulso extraordinario, reitero, durante ese gobierno del populismo de Hipólito Yrigoyen. Por supuesto, no alcanzó, y ese modelo educativo se tuvo que consolidar en etapas posteriores. ¿Y cómo se consolida? Se consolida en el año 49, cuando el gobierno del peronismo, que no era de inspiración reformista, sino tal vez lo contrario, sin embargo, dicta una ley que establece la gratuidad en la enseñanza. Y eso avanza y consolida el proceso popular en las universidades nacionales, porque esa ley de gratuidad en la enseñanza educativa superior se articula con el movimiento reformista y el cogobierno en las universidades. Y efectivamente, además, el movimiento de la reforma universitaria inauguró una etapa de avance de las universidades públicas. Al amparo de esa reforma universitaria se crearon universidades nacionales de carácter público que dejaron de tener la influencia eclesiástica que tenían tradicionalmente, particularmente la cuna de la reforma, que fue la Universidad de Córdoba. Entonces, nos encontramos, señor presidente, con que el movimiento de la reforma universitaria democratizó la vida universitaria, generó fuerzas políticas progresistas en ese siglo en América Latina. Fue el paso previo a una integración con la sociedad argentina que la gratuidad extendió. Fue la posibilidad de generar universidades nacionales públicas. Y por último, tuvo el impulso de estos últimos años
donde esa característica se extendió a los sectores populares a través de la creación de muchísimas universidades, que durante otra etapa histórica de la Argentina, la que fue del 2003 al 2015, garantizó el acceso a las universidades de muchísimos compatriotas, particularmente en los grandes centros del conurbano, que se han incorporado a este concepto de educación pública, gratuita, laica y obligatoria que nació con la reforma. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.